Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Detrás del Beat, un podcast en video en donde me doy la tarea de ir entrevistando personas que han estado involucradas con la creación de videojuegos de alguna manera u otra. Y con la intención de dar a conocer estos perfiles, así como que nos puedan brindar su expertise en un tema en concreto. El día de hoy me encuentro con Gonzalo Phil Sánchez, una figura que se ha dedicado no solo al desarrollo de videojuegos, sino a la recolección de información sobre la industria aquí en México, así como a la docencia, que fue por donde lo conocí. Pero suficiente por mi parte, mejor quiero dejar que Phil se introduzca por su propia cuenta, platícanos un poco quién eres, qué has hecho, y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por invitarme. Pues más que nada, como bien comentas, soy alguien que he tenido la oportunidad de estar trabajando en desarrollo de juegos, pero sobre todo me he desempeñado mucho en el área docente. Llevo ya más de 10 años siendo profesor a nivel licenciatura, ahora sí que en carreras que tienen que ver justamente con desarrollo de videojuegos o creación de contenido digital. Y pues en mi trayectoria como creador de juegos he participado pues ahora sí como en varios proyectos. Ahorita actualmente estoy como desarrollador indie, llevando mi propio estudio, creando mis propios juegos, pero en su momento fui lead artist en un par de estudios. Trabajé en uno de los primeros proyectos que se hicieron para consola dentro de México, lo que fue allá en 2009 más o menos. También trabajé en otros proyectos para PC, para juegos móviles, proyectos web, etcétera. En una época en la que pues la situación o el contexto era muy diferente al que estaba hoy en día. Hoy, afortunadamente, para todos los que están interesados en esto, pues es muchísimo más fácil poder dedicarse a la creación de juegos. En aquellos años, la verdad es que sí fue como, la verdad, mucha suerte el que haya podido estar donde me tocó estar, conocer gente que pues me invitó a participar en este tipo de proyectos, y gracias a eso pues, es que pues pude aprender muchas cosas. Y sobre todo soy alguien que desde que empecé mucho en esto me di cuenta de que necesitábamos crear industria, necesitábamos que las personas que estábamos involucradas en esto nos conociéramos mejor, entendiéramos qué era lo que hacíamos. Siempre he sido alguien muy, ¿cómo se puede decir? Fan de lo que hago y de tratar de hacerle entender a la gente de que pues la creación de videojuegos no es nada más un hobby, no es nada más un capricho, puede ser una profesión. Y justamente lo que empecé a hacer fue tratar de convencer a otras personas de que pues sí es un área de oportunidad real. Así que básicamente lo que estuve haciendo fue juntar muchos de estos datos, tratar de entender quiénes éramos, dónde estábamos, qué hacíamos, etcétera. Y con esta información, poco a poco, pues darla a conocer. Y gracias a eso, pues también me permitió, digamos, como entender mejor cómo es que ha estado evolucionando esta industria, y que sin duda alguna es algo que tiene mucho futuro, tiene mucha posibilidad de crecimiento, y que también hay un espacio para todos. O sea, ya iremos platicando de eso seguramente. Sí, pues bueno, la razón de por qué traje a Phil el día de hoy es porque, bueno, el tema, para quienes no lo hayan leído por alguna razón, pues es cómo se trabaja haciendo videojuegos o cómo entro a trabajar en videojuegos, porque aquí, como nos está diciendo Phil, pues bueno, trabajar en videojuegos es una rama seria. A mí me gusta decir que, bueno, tiene muchos matices decir esto, pero hacer juegos no es un juego, lleva mucha chamba, es muy complicado y siempre requiere mucho más de lo que pensábamos en un comienzo que va a requerir, ¿no? Pero pues ahorita mencionaste, Phil, algo muy, bueno, estuviste hablando de cómo pues, se necesitaba crear industria aquí en México. Y yo creo que eres una persona muy indicada para contarnos, y también con la experiencia que has tenido, pues cómo es que se ha ido, bueno, que nos puedes dar algún tipo de historia breve sobre cómo ha ido evolucionando la industria de los videojuegos aquí en México, si es que ha habido, cuál es el estado actual frente al que estaba cuando tú empezaste. Pues digamos que resumiéndolo rápido, podría decir que hay tres momentos o tres, pues sí, etapas, por así decirlo. Está antes del 2000, digamos, hubo un intento de algunos intentos esporádicos de poca gente, y cuando hablo, digamos, antes del 2000, prácticamente estoy hablando de los 70s, finales de los 70s, que fue la época de Atari cuando empezó
realmente la industria de videojuegos a nivel mundial, hasta los 2000, o sea, todo ese lapso de tiempo, han habido por ahí algunos así como intentos de crear cosas. Y yo creo que los 90s fue, sobre todo a mediados de los 90s, fue una época en la que comenzaron a surgir las iniciativas más... intentaron ser lo más como establecidas o formales posibles, porque antes de eso eran personas que estaban muy metidas en la cuestión de cómputo, muy metidas en la cuestión de experimentación, de, pues, de gráficos por computadora, interactividad y demás, y eso fue lo que, pues, antes, digamos, si, o sea, desarrollar videojuegos exigía que tuvieras conocimientos muy, muy específicos sobre cómo hacer manejo de hardware, o sea, tanto software y hardware. No nada más era saber programar, era literalmente saber hacer, saber de electrónica, tarjetas de circuitos, ese tipo de cosas. Entonces no era como que, sí, cualquiera, digo, siempre ha sido como todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero pues no cualquiera se aprendía todo lo necesario para hacerlo. Y eran como que algunos intentos que hubo por ahí. Ya después, a finales de los 90s, bueno, mediados finales de los 90s, comenzaron algunas empresas que intentaron hacer juegos. Una de ellas tuvo, siempre confundo el nombre, creo que es Evoga, creo que se llama. Tuvieron, digamos, ellos estuvieron involucrados mucho con SNK, con SNK. Estuvieron trabajando mucho la parte, digamos, de creación de arte, mucho lo que era como propuestas de diseño de juegos y demás. Toda la programación en sí se hacía en Japón, pero aquí en México, digamos, tuvieron como mucho un buen rol en la parte creativa y visual. Algunos de estos chavos se fueron allá a Japón, otros se quedaron aquí. Lograron hacer algunos títulos, digamos, donde el diseño se hizo aquí en México específicamente. Pero después, lamentablemente, pues SNK empezó a tener algunos, pues digamos, como que como ya era en la última, como en el declive del arcade aquí de este lado del mundo, en la parte, digamos, occidente, como que ya no pudieron llegar más lejos, cerraron el estudio y todo, entonces ya no pudieron seguir avanzando. Creo que por ahí todavía están intentando hacer cosas, pero no sé bien qué tanto han hecho. Hubo otros 2 estudios más que intentaron hacer proyectos propios y eso. Hubo uno que se llamaba Radical Studios. Intentaron hacer como una especie de RPG tipo Diablo, combinado con Magic y otras cosas más. Hicieron el juego, publicaron el juego, incluso en la tercera edición del EGS, que era el Electronic Game Show, un evento que hubo pues sobre todo así como para intentar promover videojuegos y vender videojuegos. En la tercera edición estuvieron ellos presentes, tuvieron un stand muy grande y todo, pero pues no pudieron, digamos, llegar muy lejos. Y son de ese tipo de lecciones que uno va aprendiendo con, pues, como que las iban aprendiendo a la mala. Lamentablemente así nos pasó a muchos de los que empezamos en esto. Nuestra gran preocupación era aprender a hacer el juego, no tanto cómo hacer negocio de hacer juegos. Y eso siempre ha sido algo que, al menos en un primer momento, como que no entendíamos muy bien eso y nos pegaba mucho. Después vino el 2000, que comenzó justamente como otra generación de desarrolladores. Se podría decir que es como la tercera generación de desarrolladores. Yo soy parte de esa generación, de los que nos juntamos y empezamos a hacer esto. Empezamos a tratar de crear comunidad. Un viejo amigo mío, Jacobo Ríos, estando chavo, estando en aquellos entonces en la universidad, él pues trajo lo que vendría siendo el capítulo de la IGDA, la International Game Developers Association. Trajo como un primer intento de hacer esto. En ese entonces no se super formalizó porque, digamos, nunca se constituyó una asociación civil ni nada por el estilo, o sea, una organización o una asociación realmente, pero nos juntábamos gente y platicábamos, convivíamos y empezábamos, y ahí como que ya no estar completamente aislados, sino al contrario, fue como esa iniciativa de tratar de empezar a juntarnos, y empezaron a surgir una serie de, toda esa década, del 2000 al 2012 más o menos, empezó a surgir todo un movimiento interesante de gente que queríamos hacer juegos, de que nos empezamos a juntar, empezamos a ver qué onda. Surgió en su momento más adelante un evento que yo creo que fue un evento decisivo, muy importante para la escena de México, que era Devour, que justamente fue el primer evento enfocado a desarrollo, no a consumo, sino a desarrollo de videojuegos. Y como era el único, gente de todo el país venía a esas primeras ediciones de los eventos y se ponía muy chido, la neta.
lo organizó, uno de los fundadores fue Jacinto Quesnel. Jacinto siguió como que llevando el proyecto de Devour muchos años más y después ya decidió heredárselo a alguien más y estuvo muy chido. O sea, neta, sí fue un evento que logró mucho, fue un evento que tenía mucho la parte de desarrollo, de generar comunidad, y lo logró porque como al principio era lo único que había, como vinimos de todo el país, hizo que también nos empezáramos a conocer. Ya no más era, pues los desarrolladores de la Ciudad de México, sino de pronto nos empezamos a ser todos amigos, ¿no? Y los de Guadalajara, los de Monterrey, los que estaban en Sinaloa, gente de casi de, ¿dónde más había? Guanajuato, Querétaro, o sea, de donde quisiera que salieran, así empezábamos como a entender, a conocer, a comunicar, y eso estuvo padre. Empezaron a haber algunas iniciativas, surgían estudios, y así como aparecían estudios también se iban, justamente porque en ese entonces como que la gran inquietud que teníamos muchos de estar ahí era hacer juegos. Realmente lo que nos apasionaba o lo que nos juntaba era el hacer juegos, pero ahí quedaba, así como, chido, hacemos juegos, nos juntamos, hacíamos el juego y luego ¿qué? No, pues ya, ¿no? Así como hay que publicarlo pero como no nos habíamos preocupado mucho por entender toda esa otra parte complementaria de lo que es ser una industria, que es la parte de negocio, lamentablemente muchos aparecimos y nos fuimos, ¿no? Hubo otros que sí han sobrevivido, han mantenido todo este tiempo en la escena, y digamos que hubo un momento justamente a mediados de los 2000, la primera década del 2000, donde el gobierno empezó a apoyar justamente, hubo programas de apoyo gubernamental y eso permitió que más empresas o más gente empezaran a crear como proyectos más sólidos. No solamente nos benefició a nosotros como videojuegos, le benefició mucho a la industria de la animación, le benefició mucho a la industria del cine. Justamente, digamos, una gran empresa que surgió más o menos por por esa etapa y que más o menos llegó lejos fue, por ejemplo, Anime Studios de animación. O sea, es la gran empresa de animación mexicana. Se vieron, ahora sí que ellos sí jugaron bien sus cartas, ellos sí entendieron bien cómo hacer la parte de negocio y han crecido chido. Y ha habido otras más que también surgieron en esos entonces y se vieron favorecidas. De la parte de videojuegos hubo ahí algunos estudios que también apoyaron un poquito eso, o bien se abrieron las puertas a muchas cosas. Yo pude participar en un par de ellos. Para el 2012, lamentablemente los programas de apoyo gubernamental cambiaron completamente. Ya no era tan fácil accederlos y el apoyo que se seguía dando ya era como más restringido, y eso pues vino a que muchos estudios, para bien o para mal, también de pronto frenaran o se hicieran más pequeños o desaparecieran, y también permitió que una nueva generación de desarrolladores llegara, sería como la cuarta generación de desarrolladores, y esta cuarta generación de desarrolladores debo decir que es la que ahorita está llevando la batuta de todo. O sea, dentro de la escena en México, esta nueva generación de desarrolladores son quienes tienen un conocimiento más, pues digamos, como que más robusto de cómo hacer juegos, porque a diferencia de cuando me tocó a mí, pues era mucho de, oye, y no había, por ejemplo, aparte de que no nada más fue una cuestión de México, fue una cuestión global. Las herramientas para hacer videojuegos estaban muy escasas, no había para nada las herramientas que hay hoy en día. La escena indie como tal, que hoy en día es muy conocida y ya sabemos, de una u otra manera hemos escuchado juegos indie y demás. En aquellos entonces, decir que eras un desarrollador indie, pues era como que casi como, pues tú tienes un puesto de tacos en la esquina, o sea, es así como nunca ibas a llegar lejos ni nada. No había, digamos, las consolas no daban la facilidad de poder publicar. Hoy en día prácticamente hay un montón de estudios aquí en México que están haciendo juegos y los están publicando en consolas, y eso está muy fregón. En aquellos entonces era imposible, literalmente era imposible hacerlo, al menos que tuvieras una oficina en Estados Unidos o en Europa y que tuvieras lana para otro tipo de procesos burocráticos. No había cómo, o sea, no te daban autorización de nada, no te daban los dev kits para crear, etcétera. Y otro tipo de cosas más que en ese entonces, a principios del 2000 no existían, de pronto empezaron a facilitarse, empezaron a llegar los famosos, los game engines se empezaron a popularizar, empezaron a ser más accesibles. Hoy en día, pues todo el mundo, o muchos que están metidos en esto, conoce, por ejemplo, a Unreal Engine 4, que es un gran engine. Yo lo conozco desde hace bastantes años,
Y hoy en día cualquiera que quiera usar esa tecnología no tiene más que meterse a internet, al sitio, registrarse y descargarlo gratis. En mis tiempos, la versión barata costaba $100,000. La barata. Y eso era para que hicieras juegos para PC. Si querías hacer juegos para consola, la licencia empezaba de 1 millón para arriba. Y si querías hacer, oye, es que quiero hacer un juego para varias consolas, quiero hacer un juego para Xbox, para Play, para Nintendo o para Sega, que todavía Sega estaba en ese entonces, pues cada consola échale otro milloncito más de dólares, ¿no? Entonces era una cantidad enorme de dinero que te costaba. Y a mí yo sí o sea, está muy chido saber que me tocó vivir esa transición, ¿no? O sea, de saber que esa tecnología existía, pero bueno, no era el Unreal Engine 4, era el Unreal Engine 3 en su momento. Incluso todavía me tocó un poquito el 2, de que era inaccesible para la gente común, y de pronto ver como y ahorita cualquier persona que quiera lo puede descargar y tiene a la mano una herramienta que es increíble, ¿no? Y no nada más eso, también Unity. Entonces todo comenzó a juntarse justamente a mediados de los 2000 y principios del 2010, por así decirlo. Se alinearon todos los planetas, o sea, la tecnología empezó a estar disponible, muy, muy accesible. Las consolas, las plataformas empezaron a abrirse para que prácticamente cualquier persona que tuviera una propuesta lo pudiera hacer. Aparecieron, por ejemplo, hoy en día pues todo da por hecho los smartphones y los juegos móviles, pero hubo una época en la que no existían, y no fue sino hasta el 2008 que empezaron como a darle más importancia a la parte de juegos. O sea, fue ya a finales de la primera década del 2000 que empezó a surgir eso, y hay mucha banda, muchos chavos hoy en día que están queriendo entrar a estas ondas, que se les hace muy fácil decir, bueno, pues es que el celular o el smartphone siempre ha estado y los juegos siempre han estado. Pues no hace mucho, o sea, hubo una época en la que no existían estas cosas. Entonces vino a ser un cambio enorme a nivel global, que también le pegó a México. Y la ventaja de aquí en México es que justamente hacer videojuegos, a diferencia de otro tipo de profesiones, no requiere una gran infraestructura para comenzar. O sea, me queda claro, hacer un juego AAA, sí, es carísimo, es enorme y está muy difícil, pero hacer pequeños juegos, y cuando hablo de pequeños juegos, tampoco se trata de hacer juegos muy sencillos ni nada, o sea, se pueden hacer juegos pues con un nivel de complejidad pues digamos como que decente, o sea, puedes hacer juegos con historia y otro tipo de cosas, pero ya no sé, o sea, una persona o dos, tres, cuatro personas pueden hacer un proyecto de este tipo, tienen toda la tecnología a la mano, mientras tengas una computadora con internet, no necesitas más. O sea, la verdad es que eso es algo que es muy siempre ha sido como un elemento muy noble de nuestra profesión, que a diferencia de otras sí necesitas como cosas más complejas. En el caso de los videojuegos, hasta cierto nivel de videojuego, cualquier persona lo puede hacer. O sea, es como la música, o sea, prácticamente, güey, pues consíguete un piano o consíguete una guitarra y puedes hacer lo que quieras. Ya depende de tu talento, depende de qué tanto le eches, pero estás hablando de que ha habido gente que ha compuesto canciones inolvidables, históricas, con una sola guitarra, y que a la fecha siguen impactando a la gente cuando los escucha. Y es un poquito con los videojuegos, es un poquito como la literatura, o sea, no necesitas mucho para escribir un libro, tampoco necesitas mucho para hacer un juego. Sí, bueno, ahorita que comentabas eso de que es muy fácil crear videojuegos, pues sí, o sea, en el sentido de que no necesitas mucho, creo que lo hemos estado viendo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, que, bueno, tengo amigos en otras carreras que donde sí les ha pegado, por ejemplo, en cine, por ejemplo, ahorita, bueno, hay formas de crear cine en casa, pero como dices, necesitas luego mucho equipo como cámaras, luces, Espacio, tan sencillo como eso. espacio, los screens, actores, contacto físico. Y pues bueno, con los videojuegos te puedes sentar en tu computadora y abres Unity y puedes hacer casi todo, ¿no? A menos de que te haga falta algún conocimiento. Pero justamente en esa parte del conocimiento es donde, bueno, quisiera también que nos dijeras un poco, porque pues sí es cierto que sería relativamente fácil crear videojuegos, pero luego algunas personas pues, se sorprenden, o creo que incluso llegan a dejarlo cuando se dan cuenta que
Pues sí necesitas muchos conocimientos técnicos, ¿no? No necesitas muchos, bueno, hoy en día se ha democratizado más, hoy en día hay, por ejemplo, programas, digo, como dice, lenguajes de programación más orientados a lo visual, pero pues, no deja de ser un área que necesitas muchos conocimientos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo ves a estas personas que de pronto quieren crear un videojuego, ven 3 tutoriales y lo dejan? Siempre han existido, o sea, no nada más en videojuegos, en todo, ¿no? O sea, la música, el deporte, cualquier otro tipo de actividad sucede, ¿no? O sea, que sientes que es fácil, sientes que lo ves y relativamente es muy fácil como caer en el error de menospreciar o de juzgar mal, ¿no? O sea, es como cuando ves a alguien que está tocando un instrumento y dices, pues no se ve tan difícil, ¿no? Pues nada más está moviendo los dedos y ya. Digo, yo lo he hecho en Rock Band, ¿por qué no puedo hacerlo con una guitarra de verdad? Y obviamente hay una curva de aprendizaje como en todo. Yo creo que un primer gran problema tiene que ver con una mala concepción, ¿no? O sea, y pasa también en cine, ¿no? O sea, mucha gente cree que, pues con el chiste del cine es tener una cámara y tener una historia que contar, pero en realidad, o sea, sí, o sea, podríamos hasta decir que con un smartphone, así, con tu cámara del smartphone, puedes grabar una película y sí se podría, pero una cosa, no necesitas tener la cámara más profesional del mundo para hacerlo, el chiste es saberlo usar, y para saberlo usar, mucha gente cree que nada más es, pues dale clic al botón de rec y ya estuvo, o sea, grabar y vámonos. No, hay toda una serie de procesos detrás, y yo creo que es muy fácil caer en ese error, ¿no? Es un error muy inocente, menospreciar la complejidad de las cosas, ¿no? Eh, y también creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la misma industria, y hablando ya la industria AAA, la industria de juegos tanto de Asia como de América del Norte, de Europa, etcétera, no se han hecho a la tarea de tratar de hacer entenderle a la gente que no son enchiladas, o sea, que es difícil esto, que se requiere un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Hollywood ahorita ya no lo hace tanto porque de alguna manera ya no está en la necesidad de hacerlo, pero hubo una época donde todas las películas, sobre todo hollywoodenses, se encargaban de incluir un detrás de cámaras, incluso dentro del, como que de la misma estrategia de la película. Yo me acuerdo cuando estaba más chavo, por ejemplo, anunciaban una película, no sé, ahí no, estoy hablando de antes que tú nacieras casi, hacía Aladino de Disney, Rey León y Tarzán y todas esas, con La Sirenita, La Bella y la Bestia, cuando las iban a traer aquí a México, antes me acuerdo que era como, bueno, no sé, supongamos que la siguiente semana se estrena, este fin de semana, o sea, este sábado o este domingo, en la tele anunciaban con bombo y platillo, ahí les va el making of o el detrás de escenas de la película. Y era un especial de media hora, una hora máximo, con todo de comerciales, de cómo se hacía la película y todos los involucrados y los actores, pero ya te estaba dando una idea de lo que implicaba, ¿no? O sea, no era como que, pues sí son dos güeyes sentados en una mesita trabajando, no, es todo un mega show lo que está atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que después de un rato de estar haciendo eso, todo el mundo hoy en día ya lo sabe, o sea, si tú dices, quiero hacer una película, como que ya sabes una idea, bueno, pues vas a necesitar actores, va a necesitar equipo de cámaras, va a necesitar locaciones, va a necesitar dinero, o sea, no sabes cuánto, pero sabes que con 10 pesos no te alcanza. El problema es que en la industria de videojuegos no ha sucedido eso. Entonces, por un lado es eso, ¿no? O sea, la industria no ha sabido comunicarle, como que no lo han visto necesario, y yo creo que ya es muy importante que lo hagan, no han sabido comunicarle a la gente, a los gamers, lo que implica hacer un juego, ¿no? O sea, todos los procesos que hay detrás para hacer un juego, como que los dan por hecho, o sea, ni a los AAA, o sea, ni a los estudios, ni a los publishers les da como mucha, como que ganas de comunicarlo, y deberían de hacerlo porque eso va a ayudar a que mucha gente también se dé cuenta lo que implica. Porque ya cuando uno ve la parte de escuela, finalmente, pues yo, así como tú lo viste con muchos de tus compañeros y yo lo he visto pues, en el salón de clases con muchos de los estudiantes que han pasado conmigo, llegan muchos con la idea de, oye, yo quiero hacer juegos, pero el problema no es en sí que hayan cometido el error de querer hacer juegos. El problema es que al no haber conocido bien lo que implica hacerlos, creían
que lo único que se necesitaba era como el clásico error que muchos cometen es, si soy bueno jugando juegos, entonces debo ser bueno haciendo juegos. Y existe un punto en el cual sí, eso es cierto. O sea, si eres bueno jugando juegos, has aprendido una serie de habilidades y de conocimientos que sí te pueden servir para un cierto tipo de profesión muy específica. Convertirte ya en un diseñador, en un programador, en un artista, va a exigir que cada área tenga una especialización y una serie de conocimientos ya muy específicos que muchos se empiezan a dar cuenta de que a lo mejor no es lo suyo. Y yo creo que una de las primeras cosas que tienen que cumplir los interesados, los chavos que quieren entrar a esto, es pues hacer un poquito la tarea, es investigarle, ¿no? O sea, simplemente es, mira, ¿quieres hacer esto? Chido, están estas escuelas y mira, este es el plan de estudios y estas van a ser las materias. Y si no entiendes de qué trata la materia, pues así como que busca en redes sociales. O sea, puedes ir y preguntar directamente a la escuela o puedes ir y preguntar en redes sociales, que hay muchísimas. Si, oigan, estoy queriendo estudiar esta carrera y vienen estas materias, pero no entiendo de qué son, ¿no? ¿De qué tratan? Ah, mira, esta materia, siempre va a haber alguien que te va a decir, mira, esta materia se va a tratar de esto, esta de esto, esto, esto. Y ya una vez que te lo desglosan o te lo explican, pues ya puedes tú tomar la decisión y, ya, entonces en esta carrera va a ser mucho de matemáticas y de programación y de esto. Sí, híjole, no, pues yo no soy bueno en eso, pues a lo mejor no me conviene, ¿no? Voy por otro lado, qué sé yo. Es como si de pronto te compras un juego que es un first person, multiplayer, lo instalas y de pronto, ay, ¿a poco tengo que jugar con otras personas? Bueno, pues estás viendo que es un multiplayer, no te estés quejando de que... Es que justamente creo que es muy importante esto que mencionas del material tras bambalinas, por así decirlo. También creo que de mi parte es gran parte, valga la redundancia, de por qué quise empezar a hacer esta serie, para que las personas conozcan pues todo lo que está involucrado en la creación de los videojuegos, porque luego, bueno, como dices, en el cine es muy común y tengo un amigo que me cuenta una historia de que él empezó a estudiar eso porque se quedó enamorado del behind the scenes de Star Wars. Y bueno, independientemente de lo que piensen de la película, pues una persona, un chavo que ve eso, empieza a ver cómo están moviendo las cámaras, la producción, y está entendiendo lo que conlleva. Creo que es más fácil que diga, yo me puedo acercar a esa posición, ¿no? Y por ejemplo, yo el material que he visto, que he llegado a ver de la creación de videojuegos, ¿no? Bueno, creo que hubo una época por ahí, me he dado cuenta que algunos desarrolladores pusieron algún que otro DVD por ahí. Por ejemplo, vi uno de Metal Gear Solid 2, por ejemplo. Pero es que incluso en esos, a mí siempre me da la impresión de que no, tampoco se está explicando mucho qué están haciendo. Y hablando de Metal Gear, por ejemplo, está la figura de Hideo Kojima, ¿no? Que luego muchas personas pueden conocer, pero pues dicen, es que él es el director del juego, ¿no? Y él hace todas las ideas, él dice todas las ideas y los demás lo hacen. Entonces luego por eso como que se tiene una idea errónea y entonces incluso en la industria, bueno, en los círculos, por ejemplo, de Facebook, Twitter, siempre se burlan de los idea guys, que son los que creen que, yo con mi idea puedo hacer videojuegos, ¿no? Pero pues... Sí. Y mira, y el idea guy finalmente, digamos, nos burlamos de los que son idea guys, pero no están con la intención de ensuciarse las manos. O sea, el clásico chavo o chava o persona que llega y dice, oigan, tengo una idea, ustedes hagan el juego con mi idea y yo no hago nada, espero a que terminen y ya nos repartimos 50 y 50 y dices, no, espérate, eso no. Cuando llega una persona que dice, oigan, yo no sé programar, yo no sé diseñar, yo no sé hacer gráficos, no sé hacer música, no sé hacer nada de eso. Necesito a alguien que me haga la idea, pero yo me voy a comprometer en conseguir la lana, me voy a comprometer en conseguir el publisher, me voy a comprometer, o sea, en hacer otras cosas. Bueno, ahí sí te estás ensuciando las manos, porque esas áreas, aunque no sea programación, no sea diseño, no sea arte, no sea música, etcétera, es la parte de business, digamos, que muchos luego también descuidan, porque también me ha tocado mucha gente que solamente le importa es que videojuegos solamente es programar, o videojuegos solamente es game design, o videojuegos nada más es como la parte gráfica, y a la mera hora es no, o sea, es de todo un poco, ¿no? Hay que entender que todo tiene que estar bien balanceado y bien integrado, y son muchos sectores, son muchas áreas,
Por eso también digo que cuando uno ya conoce también bien mejor la industria, se da cuenta de que es tan grande que todos, independientemente del tipo de interés o de habilidades que tengan, van a encontrar un lugar donde participar. O sea, yo he conocido gente, amigos míos, que, por ejemplo, estudiaron así químico biológico o estudiaron medicina o estudiaron otras cosas, así que no están directamente ligadas a esto y no por eso no se clavaron aquí. En la industria de videojuegos, dos personas que eran como muy famosas eran los doctores, los fundadores de BioWare, y les llamaban los doctores porque literalmente eran doctores en medicina. Estudiaron medicina, se titularon como médicos, pero decidieron no ejercer, decidieron mejor dedicarse a desarrollar videojuegos. Y estos cuates, pues así como ahí le hicieron, ¿no? O sea, y así ha habido otros que la han hecho. Entonces, finalmente, aquí el chiste es, bueno, si tienes ganas de hacer esto, o sea, no importa de dónde vengas, lo puedes hacer. Y si tienes algún perfil muy específico, o sea, si eres alguien que dice es que me gusta mucho la música, pues sí, obviamente lo más directo es, pues está el área de música para videojuegos o diseño sonoro para videojuegos, pero tampoco estás obligado a que solamente te claves en eso. A lo mejor alguien dice es que me gusta mucho la música, pero me quiero enfocar a programación. Bueno, pues si aprendes programación y lo haces bien, a nadie le va a importar, nadie te va a decir, uy, estás haciéndolo mal porque tú debiste de estar, si eres así músico, pues lo único que puedes hacer es música. No, tampoco, simplemente es entender que si demuestras que o sea, aprendes y demuestras que lo puedes hacer bien, puedes hacer lo que quieras, o sea, no hay ningún problema. Lo que importa es entender que, que un desarrollo de videojuegos, perdón, involucra muchas áreas. O sea, sí está el área de program, pero no es lo único. Está el área de diseño, está el área de arte, está el área de música, está el área de control de calidad, está el área de marketing, está el área de gestión, está el área de negocios, está el área legal, está el área de relaciones públicas y cada una de ellas a su vez se especializa, porque digamos, si hablamos de programación, pues sí, pero está programación de gráficos, programación de redes, programación de inteligencia artificial, programación, ¿cómo se llama? Del frontend, programación del backend, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en arte. Sí está arte, pero pues está la parte de diseño de personajes, diseño de escenarios, animación, modelado, 2D, 3D, bla, bla, bla. Entonces, entre más le vas Diseño de rascando, pues juegos es también. enorme. O sea, igual diseño de juegos también. Así puedes especializarte en narrativa, puedes especializarte en diseño de sistemas, diseño de mecánicas, diseño de interfaces, diseño de usabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el chiste también es, y eso ya, digamos, los que estudian una carrera de esto van a ir poco a poco dándose cuenta de lo vasto que es, y los que apenas van a empezar, pues simplemente es como irse dando la oportunidad de que no se encasillen y no solamente crean que una cosa es lo importante. O sea, de decir, es que yo quiero ser el director porque el director es el que tiene la idea. Sí, pero para que puedas llegar a ser un director tienes que demostrar muchas otras cosas, ¿no? O sea, y aprender muchas otras cosas y darse cuenta de que, por ejemplo, a la fecha todavía mucha gente cree que, o sea, igual Miyamoto en su momento, que es gran persona, que todo el mundo ubica, y a la fecha creen que el Miyamoto está involucrado en los Marios, y no, este No. cuate desde hace décadas, ha tenido algo que ver con Mario. O sea, Sí, es realmente quién más, es. hoy en día un productor de vez en cuando se pasa por el estudio y les dice alguna que otra cosa, ¿no? Él está en otros proyectos, está llevando otras cosas. Igual Kojima, él está más así en fiesta con Guillermo del Toro que realmente diseñando juegos, ¿no? Y está bien, se lo ganó, o sea, él tuvo su mérito, creció en la industria y demás, y pues ya logró, ahora sí que, pues convertirse en uno de los famosos, y quienes están haciendo sus juegos son otros brothers, o sea, los que están en Kojima Studios son otros que están trabajando para él, que están construyendo los juegos. A él sí tendrá, él es como el director del estudio, pues él tendrá la última palabra en algunas cosas, pero va a haber muchas otras que él ya no tiene que ver. Al contrario, si él es un buen director de estudios, tiene que dejar que su gente tome decisiones porque de eso se trata, o sea, por algo los contrató. Porque si no, entonces él tendría que estar haciéndolo todo y ya a estas alturas es imposible. O sea, un juego tan grande, o sea, juegos tan complejos que los haga una sola persona todavía no son una posibilidad. Quizás en un futuro, con la tecnología de la automatización, de la inteligencia artificial, a lo mejor esté un poco al alcance, pero todavía no.
pero yo creo que sí, o sea, en el caso de los chavos que quieran entrarle a esto, de entrada no se espanten, o sea, hay para todo. Lo más recomendable es que, al menos yo podría decir que si quieren realmente dedicarse a esto, es tan sencillo como métanse a Google, búsquense un engine para hacer juegos. Así, hay unos muy básicos, muy sencillos, que no necesitan aprender programación, ni siquiera tienen que aprender a hacer gráficos ni nada. Así como que les va a dar una idea de cómo hacerlo. O sea, consíganse un engine, el que más les guste, instálenlo, échense los tutoriales básicos que siempre vienen. Todos los engines tienen sus tutoriales básicos. Háganse el tutorial y a partir de ahí ustedes mismos decidan si les late o no esa parte. Porque hay algunos que a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? La neta, me encantó la progra, pero me dio flojera todo lo que es gráficos. Ah, ok, ¿sabes qué? Pues vete para progra, ¿no? Puede haber el que sea al revés. La neta de progra no me gustó, pero me latió toda la parte gráfica. Ah, pues vete para gráficos. Habrá unos que digan, no, mira, de todo lo que hice, lo que más me gustó fue estar diseñando el nivel y acomodar cositas y pensar qué puede pasar y la historia. Ah, pues vete por diseño. Pero ya lo estás, o sea, eso ya lo decides a partir de haberlo intentado hacer, al menos de algo muy básico, sería como lo más conveniente. Y bueno, ahorita ya que estamos con el tema, bueno, es una conversación que incluso nos has dado, nos llegaste a dar en clase, pero hace falta estudiar una carrera para dedicarse a esto. Y bueno, relacionado a esto, pues estudias o no estudias una carrera, de cualquier manera, por ejemplo, yo cómo le hago para entrar a una empresa para hacer videojuegos, o qué caminos existen para empezar a dedicarme a esto, ¿no? Fuera de, ahorita un poco algunas cosas que ya comentabas, de que ya hoy en día es mucho más democratizado, puedo agarrar un engine, puedo publicar un juego, pero pues, ¿cuál es el siguiente paso que doy? Okay, todo, o sea, cuando la cuestión, digamos, la gran pregunta de, oye, ¿se tiene que estudiar o no una carrera? Incluso ya hice en mis redes sociales, ahí puse un video explicando mi punto de vista. En resumen, es muy sencillo. Depende de tu plan personal. Si hay algunos, o sea, siendo honesto, no necesitas estudiar una carrera para dedicarte a hacer videojuegos. Eso es una realidad. Ya que la profesión de hacer videojuegos no es como otras profesiones. O sea, finalmente sí tiene un nivel complejo y demás, pero lo puedes adquirir. O sea, si le echas ganas y eres disciplinado, lo puedes aprender tú solo. O sea, eso es una realidad. Es un poquito como cuando eres gamer. O sea, hay muchos jugadores que nadie nunca les enseñó cómo jugar y hoy en día ya son pro gamers y se están ganando la vida. No tuvieron que ir a una carrera, no tuvieron a un coach que les estuviera enseñando, mira, te voy a enseñar el truco súper chido. No, lo fueron aprendiendo ahora sí que haciéndolo. Entonces, Así es lo como ellos mismo. pueden buscar una guía, pues hay tutoriales en YouTube para hacer videojuegos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿se puede hacer eso sin necesidad? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Otras profesiones sí lo requieren, me queda claro, pero en videojuegos no es obligatorio. Ahora bien, una cosa es que no sea obligatorio para la industria, o sea, la industria, hablando de los estudios y demás, no les va a importar si estudiaste o no estudiaste. Lo único que les va a importar es que lo sepas hacer. Entonces, si aprendiste a hacerlo, ya sea porque estudiaste en una escuela de manera tradicional o lo aprendiste por tu cuenta viendo tutoriales, experimentando y eso, chido. A nadie le importa cómo lo hiciste. Si lo sabes hacer y lo sabes hacer bien, todo el mundo te lo va a reconocer, todo el mundo te va a dar la bienvenida y las oportunidades se te van a presentar. Eso es una realidad. Ahora bien, estudiar una carrera tiene otro tipo de beneficios que pueden o no ser importantes dependiendo de cada persona. Si fuéramos gringos, o fuéramos canadienses, o fuéramos japoneses o chinos, por así decirlo, y viviéramos en esos países donde las industrias locales de videojuegos son enormes y llenas de oportunidades, no habría necesidad de estudiar nada. Porque ahí mismo están las empresas, ahí mismo están la gente, las comunidades, etcétera. Y pues simplemente aprende a hacer algo, manda tu solicitud de empleo, que, que chequen que lo puedes hacer y te van a contratar. Eso está padre. Ahora, en países como el nuestro, en México y en muchos otros lugares, a lo mejor puede haber alguien que diga, es que yo quiero ir a trabajar a X estudio. A lo mejor yo quiero trabajar en Riot, yo quiero trabajar en Garena, yo quiero trabajar en EA, yo quiero trabajar en Blizzard, yo quiero trabajar en Red CD Projekt, yo quiero trabajar en no sé, Ubisoft, lo que sea.
Esos países generalmente tienen estudios en otros lados y por ley generalmente internacional, o sea, los acuerdos internacionales generalmente son, si tú quieres ir a trabajar a otro país, necesitas una visa de trabajo. Y por lo general, las visas de trabajo en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en Asia, para que la embajada o el gobierno, porque quien te da la visa es el gobierno, no la empresa. Entonces, para que el gobierno te autorice la visa de trabajo, te pide ciertos requerimientos y en algunos casos, depende del país, tener el título te agiliza los requerimientos, como que te hacen que el proceso sea más fácil. En otros casos, por ejemplo, Estados Unidos, ese sí es muy tajante. Quieres visa, o sea, no eres, si estás en otro país como México, quieres irte a trabajar a Estados Unidos, necesitas una visa de trabajo, y para poder solicitar una visa de trabajo, uno de los documentos que te piden obligatoriamente es un título universitario. Entonces ahí sí hazle como chingados quieras, no va a haber manera en que te lo puedas saltar. Hay otros países que te dicen, bueno, no te lo exijo, pero si lo tienes, va a ser mucho más fácil, va a ser más rápido, va a ser menos engorroso. Ahí va a depender de cada quien. Si alguien dice es que yo me quiero a trabajar a tal país, porque en tal país está tal estudio, ok, entonces te recomiendo que así como te vas a preocupar por aprender a hacer, no sé, programar, diseñar, arte, lo que sea, hagan su tarea y revisen qué se necesita para irse a vivir a ese país. Y si uno de los requerimientos es necesitas una licenciatura, pues vas a tener que entonces estudiar una carrera, no porque la industria te lo pida, sino porque el lugar al que te quieres ir tú a trabajar el día de mañana te lo va, es un requerimiento, ¿sabes? El país al que te quieres ir te lo va a pedir. Entonces yo creo que en ese caso sí es muy importante entenderlo. La industria no necesita que estudien una carrera, pero a lo mejor su plan de vida, el que diga es que yo quiero estudiar o bueno, quiero trabajar en otro lugar, en otro país o en una empresa grande y esa empresa grande está en otro país, lo más seguro es que sí van a necesitar el título porque o se los van a exigir o les va a facilitar brutalmente el trámite, ¿no? Entonces, sí, claro. Si esa es su intención, adelante. Si no es su intención, no, yo toda mi vida me quiero quedar en México y no quiero en ningún otro lado, no hay bronca. Ahora sí que incluso hasta les diría, estudien, pero a lo mejor estudien algo que complemente. O sea, si ya tienen el interés de hacer juegos, ya descubrieron que se les facilita la progra o el diseño o el arte o las tres cosas, pues valdría la pena que estudiaran algo que les complementara lo que no saben, que puede ser la parte de negocios, la parte de marketing, la parte de relaciones públicas, la parte legal, porque tarde o temprano puede ser que lo necesiten. Eso es por un lado, ¿no? O sea, y no tiene que ser tampoco una carrera, pueden ser cursos o diplomados que les ayuden a complementar eso. Ahora, para los que digan, ok, ya, la parte académica dejemos de un lado. ¿Qué onda con el vivir, ¿no? O sea, el dedicarse a esto. ¿Qué opciones hay? Básicamente hay dos opciones. Podría decir que hay tres. Es o eres independiente o eres empleado de alguna empresa. Así de sencillo. Si vas a ser empleado de alguna empresa, que sería la forma más, pues digamos, como ¿rápida? Segura, entre comillas. Es como la más rápida. Bueno, no es que sea la más rápida, es la más segura porque obviamente tú no te tienes que estar preocupando por echar a andar la empresa, o sea, la empresa ya existe. Gastos. A ti te van a contratar para que hagas un cierto tipo de trabajo en particular. Así, pues te contraté para que programes, te contraté para que hagas arte, te contraté para que diseñes. Tú no te preocupes de qué es el proyecto, tú no te preocupes si conseguimos o no el publisher, tú no te preocupes si así la cuestión legal y eso, tú nada más llegas y haz tu chamba y ya, ¿no? O sea, es muy cómodo en ese sentido. Y ahí es, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente ver qué empresas hay. Hay muchas empresas, afortunadamente. En México, obviamente, los estudios de videojuegos, hay muchos estudios de videojuegos, pero son estudios pequeños. La mayoría tendrán menos de 10 empleados. Entonces, si uno quiere entrar a trabajar a estas empresas, habrá que ver que realmente tengan oferta, hay algún espacio disponible de que quieran contratar y demás. Si no, la otra opción es, hay estudios un poco más grandes que sí pueden hacer videojuegos, pero también pueden hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Pueden hacer proyectos de serious games o de cuestiones multimedia o desarrollo de otro tipo de cosas que no necesariamente son...
no necesariamente son videojuegos, pero utilizan mucho las herramientas y los conocimientos que se podrían utilizar para hacer un videojuego. Es Pero que el outsourcing, bueno, hasta lo que yo tengo entendido es muy común aquí en México, ¿no? también, esa es otra opción. Existen estudios que hacen outsourcing, o sea, estudios que sí trabajan en proyectos de videojuegos, y lo que hacen ellos es otros publishers, otros estudios, otros países los contratan para que hagan una pequeña parte de la chamba, ¿no? En Monterrey está un estudio muy famoso que se llama CGBot, lleva muchos años, y ellos lo que se especializan sobre todo en hacer proyectos de arte. Ya también hacen más cosas, pero su principal trabajo es arte. Entonces, si tú eres artista y lo que te interesaría es poder trabajar aquí en México en un estudio que está involucrado con proyectos de videojuegos de consola, CGBot es una opción. Por ejemplo, CGBot, sé que ahorita están trabajando con proyectos con publishers importantes. Pues eso, ¿no? O sea, ellos ya pueden decir, oye, yo ya tuve crédito porque en tal juego, tales objetos, ya sea decorados o de escenarios, yo los hice, ¿no? O sea, ya tengo créditos en un juego, o sea, en un proyecto AAA, porque pues me tocó hacer, aunque sea una parte chiquita, pero pues ya estás ahí. O sea, eso es como otra cosa. Igual no es el juego completo, pero ya están ahí, aunque CGBot no solamente hace eso, también tiene chance de hacer pequeños proyectos y otro tipo de cosas más, también ahí como que lo ofrecen. Hay otra empresa aquí en México que se llama Tagwiz, así se llama. Sí. Están en Mexicali, DF, y creo que están en Cancún, ¿no? En otra parte, están como en 3 locaciones distintas, y ellos también hacen outsourcing, pero sobre todo de programación. O sea, a diferencia de CGBot, que es como más de arte, estos cuates son de programa. Entonces, otros estudios de otros países, publishers y demás, los contratan para que aquí les resuelvan situaciones de programación. De, oye, necesitamos programar un sistema de inteligencia artificial, un sistema multiplayer, un sistema de no sé qué. Aquí lo programan ellos y ya se acaba de integrar en el proyecto grande. Sí, es como Y así son hay los otros. mercenarios de los videojuegos, ¿no? Por así decirlo. Y fíjate que no es como una cosa de verlos mal. No, no, Finalmente, no. la realidad, me tengo que decir algo, la gran realidad es que hoy en día las empresas de servicio son las que mejor, digamos, son las que mejor tienen chance de estar pues con trabajo, con créditos en proyectos, o sea, involucrados realmente en la industria. Y hoy en día, o sea, uno pensaría que los publishers son así, los que tienen como que el control y son como que los de hasta arriba y de ahí abajo todos, pero no, la realidad es que hoy en día las empresas de servicios, hay 2 empresas de servicios muy pesadas, una de ellas es Keywords. Estos cuates son una empresa internacional, tienen estudios en todos lados. Aquí en México tienen estudios. El estudio ahorita en México se enfoca a se enfoca en localización, se enfoca a la parte de testing, de control de calidad, de quality assurance, y se enfoca a la parte de player support. Y son una empresa que finalmente, aunque no están haciendo todavía trabajo de desarrollo, si todo sale bien, posiblemente en algún momento lleguen a abrir un área de outsourcing de arte, un área de outsourcing de programación, etcétera. Y estaría chido porque entonces ellos ya tienen proyectos así como que con publishers ya más apalabrados, y constantemente habría mucho trabajo de este lado. Y esa es otra de las realidades. Lo que está sucediendo es que a nivel industria AAA, y eso es algo que por eso también, como muchos no saben cómo se hacen las cosas, lo ignoran. Lo que muy poca gente, y sobre todo los gamers, saben es que hoy en día muchos de los juegos AAA que están jugando y que son felices, son bien fancy y demás, están hechos como las películas. Por ejemplo, la película esta última que salió ya tiene rato, la de Avengers, la de Endgame, que sale la pelea final contra Thanos y demás. Lo mismo, participaron más de 160 estudios. Digamos, Marvel o Disney, no es que ellos hagan todo, ellos más bien coordinan. Y entonces dicen, a ver, esta película necesita todo esto. Pues este cacho lo hacemos aquí, pero este cacho lo mandamos a hacer allá, y este cacho lo mandamos acá, y este cacho, y al final lo integramos todo y chido, ¿no? Ahí está la película. Hoy en día, la gran mayoría de los juegos AAA se hacen exactamente igual. O sea, sí, el estudio o el publisher coordina el proyecto y dice, una parte del juego la hacemos aquí, pero el 80% del juego se manda a hacer fuera.
y en algunos lados en China, otros en la India, otros los hacen en Brasil, otros los hacen en Rumania, otros los hacen en Canadá, otros, o sea, se reparte por todos lados y eso es algo que muy poca gente sabe. O sea, esa es una gran oportunidad porque hay empresas mexicanas que están haciendo eso, que ya están participando en proyectos AAA, porque así es la naturaleza, y tú puedes ir a trabajar a una de estas empresas y estar colaborando directamente con estos estudios, porque así es como es. O sea, sí hay ese chance, ¿no? No sé cómo lo Entonces, veas, pero hasta cierto punto creo que es mejor este modelo que, bueno, yo todavía me acuerdo de haber leído noticias, bueno, creo que todavía pasa de que un proyecto AAA justamente terminaba y ¿qué hacían? Despedían al 70% de los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que hacer. Y en exacto. un estudio de outsourcing, pues creo que siempre van a tener chamba, ¿no? Sí, O casi incluso esa siempre. es una de las grandes ventajas del outsourcing. O sea, desde el punto de vista como empleado, a lo mejor, dependiendo del tipo de proyecto y también tu cargo, o sea, a lo mejor si eres un junior, pues obviamente no vas a hacer mucho. Si ya eres un senior o ya eres un lead o una cosa así, te podrá tocar estar involucrado en otro tipo de toma de decisiones. Pero por lo general sí, o sea, trabajas en un proyecto, se termina el proyecto y no es que te despidan, es simplemente te pasan a uno nuevo, ¿no? Así, pues ya acabamos tal, no sé, un shooter, pues vámonos a un juego de carreras, ya acabamos, y vámonos a otro no sé qué, y así, o sea, son empleados, o sea, el objetivo de la empresa de outsourcing es eso. Y, y eso está chido porque, digamos, aparte de que mantienes más tiempo tu chamba, o sea, no estás con el miedo de, híjole, ya se va a acabar el proyecto y nos van a correr. Y esa es otra de las realidades también. O sea, en los estudios, muchos estudios AAA, estudios medianos y estudios más pequeños, sucede. Durante el proyecto todo es juego y diversión y sí que chido y lo que sea, pero una vez que el juego se publica, pues ya no necesitas tener a tantos programadores, ni tantos artistas, ni diseñadores, ni nada. Entonces, ¿sabes qué? Se acabó el juego, como dices, o sea, como bien comentas, o sea, empiezan a despedir mucha gente porque ya no la necesitan. Y esa forma de trabajo es muy parecida a la forma en cómo funciona Hollywood con los estudios de cine y de animación. Es algo muy parecido, o sea, muchos que están en ese medio pues tienden a ser muy nómadas, o sea, de que están un par de años en un estudio y luego tienen que irse a otro, y luego tienen que irse a otro, y muchas veces hasta tienen que cambiarse de ciudades, o sea, de que, estoy en California y de pronto no, se acabó aquí, bueno, pues es que ¿dónde está la nueva chamba? No, pues la nueva chamba va a estar hasta Nueva York, pues vete hasta el otro lado del país, o incluso no están en Canadá, termina, ¿y qué pasó? No, pues es que ya no hay aquí proyectos, bueno, pues te tienes que ir a lo mejor a Francia, o sea, y es una realidad. En cambio, los estudios de outsourcing o de servicios para la industria, que así se le llama, estudios de servicios para la industria, la ventaja es que pues casi siempre te garantizan que se acaba un proyecto, pues viene otro, y se acaba ese, viene otro, y se acaba ese, viene otro. Y lo chido también, en algunos casos, depende de dónde entren, los que son estudios grandes, a empresas grandes de servicios, como tienen varias locaciones en varios países, si tú demuestras tener cierto nivel, incluso hasta podrías decir, ¿sabes qué? Pues ya no quiero estar aquí, me quiero ir no sé, a la misma empresa, pero en la sucursal de Alemania, ¿no? O sea, cositas así. Sí. Obviamente eso ya es una cuestión muy interna, pero puede darse una posibilidad. Entonces, por un lado está el trabajar en estas empresas. ¿Qué se necesita para conseguir chamba en una de estas empresas? Sea grande o sea pequeña, pues simplemente es revisar qué piden, o sea, revisar el perfil de, bueno, primero ver que tengan ofertas de trabajo, porque no todas las empresas tienen siempre ofertas de trabajo, e incluso los estudios grandes, los AAA, tienen Internados también. temporadas, o sea, tienen temporadas, así como que siempre están aceptados, o sea, en cualquier día del año tú les puedes mandar tu currículum, pero generalmente revisan por temporadas, así como que a lo mejor y ahorita que está arrancando el año igual no les interesa, y aunque les mandes cosas, a lo mejor van a tardar un rato en responderte porque se esperan acumular una cantidad importante de solicitudes, y cuando es temporada, digamos, como de contratación o una cosa así, entonces ya revisan y checan y todo eso, ¿no? Entonces, el chiste es ver que tengan ofertas disponibles y revisar cuál es el perfil de la oferta. Algo que yo creo que es muy fácil de hacer es meterse a la página de la empresa. O sea, quieres trabajar en X estudio, te metes a ese estudio, checas en la sección de jobs o de empleos, generalmente en la página en algún lugar deben de estar, y ahí te va a aparecer qué hay, o sea, qué ofertas disponibles hay. Y aun cuando no exista una oferta disponible,
generalmente tienen como que el tipo de perfil, o sea, puedes revisar más o menos qué piden. Entonces a lo mejor dicen, bueno, a lo mejor todavía me falta experiencia o a lo mejor tengo pensado ir a trabajar tal estudio, pero no ahorita, sino en un futuro. Puedes meterte, revisar qué piden y a lo mejor, no sé, quieres ser diseñador de niveles, por poner un ejemplo, o sea, un level designer, y ahí te va a decir, mira, un level designer tiene que saber hacer esto y tiene que tener estos requerimientos, estos conocimientos, estas habilidades, esta experiencia, y eso se vuelve tu plan de estudios. O sea, literalmente agarras y saber, este estudio para ser level designer pide esto. Y pues simplemente te haces la gran pregunta, ok, de esto que está pidiendo, ¿qué sé hacer? ¿Qué ya tengo? Esto de aquí. ¿Qué no tengo? Esto de acá. Pues esto que no tengo es lo que tengo que aprender a hacer de una u otra manera. Entonces, esa es una opción. Si ya tienes bien si cumples con el perfil, pues simplemente manda lo que te piden. Generalmente te van a pedir un portafolio de trabajos de nivel, obviamente. O sea, si quieres ir a un estudio AAA y ves el trabajo de lo que hacen, pues tú tienes que mandar un portafolio que esté a la altura. O sea, no vas a andar mandando trabajos con proyectos más chafitas, sino que esté más o menos a lo que piden. Te van a pedir generalmente tu currículum, obviamente, y te van a pedir una carta intención. Y la carta intención básicamente es que tú expliques por qué quieres ir a trabajar a esa empresa, ¿no? Qué es lo que te motiva y por qué te inspira. Es que he sido su fan toda mi vida y me encantan sus juegos, etcétera. Y es cumplir con eso, ¿no? Y ahí es el proceso de buscar empleo, que hay que ser pacientes y hay que estar conscientes de que el hecho de mandar una solicitud no es garantía de nada. O sea, muchas veces a una misma empresa mandas una solicitud y pasa el tiempo y la vuelves a mandar y la vuelves a... Si realmente quieres trabajar ahí, no dejes de insistir hasta que te contraten. Y si te interesa o te urge el conseguir chamba, pues manda solicitudes a cuanta empresa veas hasta que alguien te diga vente. O sea, ahí sí es Sí, un luego poquito como de creo que insistencia y paciencia. alguna vez vi una infografía, una gráfica que era que de ciento y tantas empresas que una persona envió solicitudes, luego se reducía como a 20 le contestaron, 10 tuvo entrevistas, 2 le ofrecieron el trabajo y una la aceptó. Ajá. Entonces, Sí, o sea, eso es muy normal. Y también es muy normal no desesperarse, porque muchas empresas, sobre todo entre más grande es la empresa, tú mandas una solicitud y generalmente ni siquiera te responden. O sea, si pasan los días, las semanas, los meses y no recibiste una respuesta, no la vas a recibir. O sea, generalmente te responden cuando a ver, vente para acá, ¿no? O sea, y el proceso, en los estudios grandes, el proceso de contratación generalmente son 3 etapas en promedio. O sea, mandas la solicitud, si les interesa algo de ti, te van a contactar y te van a pedir que hagas una entrevista o algo así. Haces la entrevista, si todo está chido, te van a pedir que hagas una prueba. Y si les gusta lo de la prueba, lo más seguro es que ya te contratan. O sea, ese es como el proceso que siguen. La primera vez tú mandas tu solicitud y no recibiste respuesta, da por hecho que no la vas a recibir. Si te responden, oye, me interesa, vamos a una entrevista, platican la entrevista, lo que sea, y si por alguna razón no les gustó o a la mera hora decidieron que no, ahí sí te van a contestar, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que siempre ya no, muchas gracias. Ahí sí te responden si sí o si no. Pero ya después es la prueba. Igual, dependiendo de la prueba, te dirán si sí o si no. Y si todo está chido después de la prueba, pues es ya, vente a chambear, ¿no? O sea, es así como, ese es como el proceso que generalmente siguen. Las pruebas, hay mucha gente que luego dice, oye, es que, y sobre todo porque ahorita está como que empezando a ser muy de moda, como que, no, es que eso de que te pidan pruebas está muy gandalla porque les trabajas gratis, no sé qué. Generalmente no les trabajas gratis porque lo que te están pidiendo no lo van a usar para un proyecto. O sea, generalmente no lo va a hacer. Te van a pedir que hagas un trabajo de algún tipo, una propuesta, o sea, dependiendo si es de programa, de arte, de diseño, etcétera, te dan una cierta prueba que hagas y a partir de ahí, pues, ves qué onda, ¿no? Y generalmente la prueba que te piden no es solamente para demostrar 2 cosas: que tienes el nivel y la calidad y que puedes trabajar en los tiempos que ellos esperan. Porque generalmente las pruebas son así como,
hoy empieza tu prueba y a más tardar me la entregas en 3 días. Y ellos lo hacen esperando, o sea, si te dicen, mira, no sé, supongamos que hoy es lunes y tienes hasta el miércoles para entregármelo, ellos lo que están esperando es que lo entregues el martes o el mismo lunes. O sea, no que te tomes digamos, hasta el miércoles para entregar. Eso es algo que en otros países con otro tipo de culturas es como que es una regla no escrita y no dicha, pero en países como México o América Latina, que tendemos a ser un poquito más flojos o más desorganizados, siempre nos queremos ir hasta la fecha límite, y sí, eso, por ese detalle, aunque el proyecto está muy chido y tu prueba cumple y todo, por el simple hecho de esperarte hasta el último momento para entregarlo, ya es así como un foco rojo para ellos, y es, no, esta persona no, porque ellos lo que quieren es que puedas entregar lo más rápido posible. Y bueno, hablando de poca experiencia que he tenido, a mí sí me pasó, estuve aplicando para un lugar y me hicieron una prueba, pero la diferencia fue que no me pusieron tiempo límite. Me dijeron, tú tómate el tiempo que tú quieras. Y a mí, para mí fue muy mal eso, porque como no tenía tiempo, me confié, la verdad sí me tardé bastante porque yo no me puse presión, honestamente, y pues lo mandé y al final no me contestaron. Y bueno, ahí empecé a aprender, ¿no? Un poco sobre esto, pero son ese tipo de cosas que hay que tener en consideración, ¿no? Eso es algo muy, muy común. O sea, generalmente si te dan una fecha, ellos están esperando a que lo entregues antes, no que te esperes hasta esa fecha para entregarlo. Te digo, es como una regla que en otras culturas, sobre todo culturas pues, más de América del Norte, europeas y asiáticas, es una regla no escrita. Así como si te piden el miércoles, entrégale el martes, y si puedes, el lunes. O sea, si entre más rápido lo entregues, mejor vas a quedar. Eso es por un lado, ¿no? Igualmente, si te piden ciertas cosas, y también no se trata de que des más, esa es otra cosa. Porque si te dicen, no, mira, entrégame, no sé, vamos a poner, o sea, en el caso de arte, que es como la más fácil de medir, ¿no? Entrégame un modelo de una espada, no les entregues 2 espadas. O sea, un personaje cargando la espada. Sí, es más bien, aprende a o sea, también miden mucho eso, o sea, que solamente les entregues lo que estás pidiendo, porque cualquier trabajo adicional que tú hagas, aunque nosotros lo interpretamos como, güey, me estoy rifando, estoy haciendo lo más chido, ellos lo interpretan como le dedicaste más tiempo a cosas que no te estoy pidiendo, y cuando ya te esté contratando y ya estés aquí chambeando, el tiempo que te tardaste en hacer esto, o sea, en hacer el agregado o el extra, era tiempo que le pudiste haber dedicado a otra tarea que sí importaba. Cuando lo ves desde otra mentalidad es así, si te dio tiempo de hacer todo eso, entonces pudiste haber hecho dos tareas solicitadas en vez de haber hecho una tarea solicitada. ¿Quieres que te pague más? Produce más. Entonces, no estamos muy acostumbrados a que sea así, y luego son choques culturales por eso. Hay mucha gente que cuando ya llegan con ese mindset, dicen, ok, ya entendí, y pues entre más haga, más me pagas, chido, vámonos, ¿no? O sea, y hay otros que no lo hacen, y cuando les exponen que el mundo funciona así, el mundo de allá generalmente funciona así, muchos como que se hacen cortocircuito porque dicen, híjole, no, es que está muy difícil, es que piden mucho, son muy exigentes, y por un lado sí, pero es que también por esa exigencia es que pueden hacer proyectos tan complejos como los que vemos, jugamos y admiramos, ¿no? O sea, digamos, los juegos AAA son juegos AAA por algo, porque la gente que está detrás de ellos le está echando pues así como bastante talache. Ahora, ese es en el caso de los que quieren conseguir chamba, ¿no? Entonces, hay estudios en México, hay estudios en el extranjero. Busquen en las páginas, busquen en los sitios de ofertas de trabajo, revisen qué es lo que piden, vean si cumplen con eso. Si lo cumplen, manden solicitud. No lo cumplen, pues adquieran el conocimiento o lo que necesitan para poderlo mandar. Ahora, si quieren ser independientes, para ser independientes hay 2 opciones: ser un freelancer o ser un empresario. Ser un freelancer es buscar chambas. Oye, es que alguien quiere un trabajo de no sé qué, yo lo puedo hacer, ofrezco mis servicios, cobro por ese trabajo, cobro por hora o lo que sea, y pues si llegamos a un acuerdo, es como por comisiones, ¿no? Voy a programarte el sistema de salvado de un juego,
te voy a cobrar tanto y te lo entrego en tal fecha. Y ya, eso es así como, igual, es una cuestión más autónoma. No trabajas para una empresa en sí, puedes trabajar para una persona, para una empresa o para varios, puedes tener varios clientes y estar viendo ahí cómo te administras tú. Tú eres independiente porque tú eres tu propio jefe, trabajas a tus horarios, lo que sea, trabajas en tu casa o en un Starbucks o donde se te ocurra, y está chido. Y la otra opción es ser un empresario, es decir, voy a poner mi propio estudio, voy a hacer ahora sí como que crear mi propio estudio indie, a lo mejor me asocio o me junto con otras personas y trabajamos en un proyecto y demás. Y eso, en ambas opciones, tanto ser independiente como ser un freelancer o ser un empresario, lo más importante es entender que tienes que ser muy, muy disciplinado, porque todo va a depender de ti. Así de sencillo. O sea, si eres un freelancer, si tienes clientes o no tienes clientes, depende de ti. Si les cobras bien o les cobras mal, depende de ti. Si les cobraste o no les cobraste, depende de ti. Y el que hagas con el dinero también va a depender de ti, porque tú vas a tener que ver cómo pagas tus impuestos. Ahí recomiendo que contraten un contador, pues, que les eche la mano. Vas a tener que ver, tú solito te vas a tener que contratar tu seguro, tú solito te vas a tener que contratar, o sea, tú vas a tener que encargarte de tus cosas. Nadie las va a hacer por ti. En una empresa, generalmente, cuando tú estás como un empleado, la empresa pues sí te va a pagar tu salario y por ley te van a pagar un seguro médico y por ley te van a dar una parte de tu salario va al Afore y otro tipo de cosas más, que digamos, como son tu patrón, la ley laboral los obliga a tener que darte vacaciones, tener que dar aguinaldo y las prestaciones de ley y todo eso. Pero cuando eres freelancer, tú eres tu propio patrón, entonces tú solito tienes que ver cómo te vas a dar esas cosas, ¿no? Entonces hay que ser disciplinado en ese aspecto. Y si eres empresario es todavía más complejo, porque obviamente no nada más va a ser tú lo que tú necesitas, sino la gente que trabaje contigo o para ti, tú vas a ser responsable de esas personas, ¿no? Entonces es un compromiso mucho más complejo, pero tiene sus ventajas, ¿no? Finalmente, la ventaja de ser independiente es que tú decides cuándo hacer, cuándo no hacer, qué tipo de proyectos, en qué le inviertes, tú tomas decisiones, porque obviamente cuando eres un empleado, por mucho que seas así, es que yo soy el director de arte de tal estudio, el publisher, el inversionista, el cliente va a llegar y te va a decir, no, así, esto se hace así, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo la lana y te callas. O sea, ser independiente yo lo recomendaría como una etapa posterior. O sea, yo sí le recomendaría a la chaviza que estudien, o sea, si quieren irse por el camino tradicional, estudien una carrera, entren a trabajar a un estudio y ya después que adquirieron cierta experiencia y portafolio y ya están un poquito más curtidos, si así lo quieren, independícense o pongan su propia empresa. Pero como que sigan primero esa primera cosa, primero la escuela, luego trabajar un año, un par de años en una empresa y luego ya saltar a ser Sí, independientes. es que creo que hay mucha también romantización de los videojuegos independientes, ¿no? De que siempre escuchamos de los casos exitosos, de Hollow Knight, de, ¿cómo se llama? Cuphead, pero son uno en, no sé, Sí, tú o me sea, dirás, 9 millones de estudios que intentaron hacer lo mismo y ahorita están en bancarrota y no saben qué hacer, ¿no? y eso también no hay que verlo como algo malo, simplemente es la naturaleza de la industria de entretenimiento en general, o Sí, sea, porque ahorita es juegos, pero si habláramos, por ejemplo, en vez de ser juegos, fuéramos escritores y quisiéramos publicar sí, libros, sí, sí. sería lo mismo, si fuéramos músicos sería lo mismo, o sea, si fuéramos actores de teatro, si fuéramos pintores, escultores, o sea, si fuéramos, ¿cómo te gusta? Pues sí, o sea, la industria del entretenimiento, esa es su naturaleza. Siempre es bien como que, ¿cómo se dice? Bien contradictoria. Porque por un lado, la industria siempre va a ser o sea, la humanidad, el ser humano necesita entretenerse. Entonces siempre va a existir esa necesidad por entretenimiento y esa búsqueda y ese hambre por entretenerte. Pero por otro lado, curiosamente, los que nos dedicamos a esto de entretener, no siempre se da. O sea, hay veces que sí, lo haces chido, tienes suerte y te va a poca madre. Y hay otras veces, la gran parte del tiempo no es así. Y tan es así que incluso los grandes estudios de videojuegos lo saben. Ellos entienden perfectamente esto y no por algo de pronto
si alguna vez alguien se pensó, oye, pero ¿por qué otra vez o sea, ¿por qué en vez de hacer algo mejor es la segunda parte de este juego y la tercera parte de este juego y la cuarta? O sea, ¿por qué creen que Nintendo sigue sacando Smash? ¿Por qué creen que Nintendo sigue sacando Pokémon? ¿Por qué creen que Nintendo sigue sacando Mario Kart? O sea, no es porque digan, es que soy bien fan de esos juegos. No, lo hacen porque saben que es lo que la gente quiere. O sea, ¿por qué siguen sacando Zeldas? ¿Por qué no mejor inventar un nuevo juego con una nueva historia, con nuevos personajes? ¿Por qué no arriesgarse a algo nuevo? Porque justamente ese arriesgarse podría implicar que no les falle, o sea, que no les funcione, perdón, y que pierdan pues, mucho tiempo, dinero y esfuerzo en hacer eso. E incluso cuando tú ves el origen de esos juegos, siempre fue como que una regañadiente. O sea, cuando ves la historia, así, oye, ¿por qué Pokémon existe? Hoy en día, pues, si alguien en Nintendo dice, vamos a hacer algo con Pokémon, le van a decir, sí, hazlo, porque saben que va a vender. Pero en su momento, en el momento que empezó Pokémon, todos los ejecutivos de Nintendo estaban así como que, híjole, no, ese proyecto como que está muy chafa. Solamente se logró concluir el proyecto porque era muy barato, porque era nada más un solo güey el que lo estaba haciendo. De vez en cuando un artista y un músico, pero generalmente todo el juego lo hizo un solo brother. Se tardó 10 años en hacerlo. Y nada más porque le caía bien al Miyamoto. Porque el Miyamoto, el que le decía, no, denle chance al muchacho, ¿no? A gato sale, o sea, tiene potencial. Tan es así que incluso cuando salió el juego, Nintendo, curiosamente, no es dueño 100% de Pokémon. Está de Pokémon Company. Sí. Y la razón por la cual eso existe es porque Nintendo no creía que Pokémon iba a tener ese impacto. Y por eso otra empresa tiene parte de los derechos. O igual Final Fantasy, que no hubiera existido si la compañía, no me acuerdo bien ahorita, no estuviera a punto de entrar en bancarrota, ¿no? Que básicamente le dijeron a, ¿cómo se llama? Sakaguchi, haz un último juego antes de que ya cerremos. Final Fantasy. ¡Pum! Sí, pues, ¿no? Así. 17 secuelas o no sé cuántas llevan. Incluso aquí en México, por ejemplo, tenemos nuestro Final Fantasy mexicano, por así decirlo. No es un RPG, no es un juego tan famoso, pero es un estudio que vio algo parecido. Hyperbeard, tal vez algunos lo escuchen, tal vez otros lo ubiquen, otros no. Es un estudio mexicano. Bueno, legalmente el estudio está dado de alta en Estados Unidos, pero la gente, los desarrolladores y eso están aquí en México. Y fue un estudio que igual, o sea, la empresa era una empresa, digamos, de un dueño estadounidense. Tenía aquí en México la parte de desarrollo. Primero estaban haciendo apps y un poquito de juegos. Y era un equipo chiquito, eran como 4 personas. Y de pronto un día llegó el jefe y les dijo, ¿saben qué? Nada más nos queda lana para 3 meses. Después de 3 meses, se acabó el dinero y pues ya. Sí, pues vamos a hacer un último juego. Así como que vamos a hacer un juego así como uno que quisiéramos. Hicieron un juego que se llamaba Kleptocats. Y fue un mega boom. O sea, fue un juego mobile. Fue un juego que pegó mucho. Y justamente antes de que se acabara, digamos, los 3 meses, juntaron suficiente para seguir manteniendo vivo el estudio. Incluso lo crecieron muchísimo. Y a partir de Kleptocats, Hyperbeard creció de una manera muy importante. Y a la fecha siguen siendo un estudio de videojuegos aquí en México que pues sí siguen así como que cosechando éxitos, publicando algunos otros creciendo, juegos, ¿no? publicando juegos. O sea, de otros. En un tiempo ayudaron a otros a publicar. Sí es posible que ese tipo de historias también se repitan de este lado, ¿no? Bueno, muchas gracias, Phil, por haber sido parte de este segundo episodio de Detrás del Beat. Espero que a la gente que está escuchando esto les haya servido como para, de nuevo, conocer un poco más de cómo funciona la industria de los videojuegos, un poco más regionalizado aquí en México, porque de nuevo creo que hace falta material de divulgación o material que hable un poco de pues, cómo está dando este fenómeno pues, en este país y a la larga, pues, sigue siendo parte de todo el mundo, ¿no? Algunos proyectos que están aquí en México, pues, como bien nos dijo Phil, también son igual que en otros países, con algunas diferencias, algunas similitudes, etcétera. Pero bueno, antes de irnos, pues Phil, ¿alguna otra cosa que quieras decir? ¿Alguna motivación, alguna desmotivación para la gente?
Algo muy importante es que traten, bueno, los que están más como son gamers y les gusta jugar y está chido conocer la parte de desarrollo, pero a lo mejor no quieren entrarle a esto, no hay ningún problema, pero denle una oportunidad a los juegos locales, ¿no? O sea, no solamente se queden con los juegos internacionales, busquen los juegos locales, busquen los juegos mexicanos, no por el hecho de que sea un juego hecho en México o un juego latino, les tiene que gustar y lo tienen que aplaudir, ¿no? Se vale ser críticos, se vale ser exigentes y decir, oye, es que tu juego, pues por mucho que esté hecho en México, si está chafa, eso no lo cambien, o sea, sigan insistiendo, pero lo que importa es que al menos denle la oportunidad de buscar, o sea, traten de ver qué hay por ahí. Hay veces que en Kickstarter aparecen algunos proyectos. El Only Farm, ¿no? Así se llama, el que... Ajá. Luego hay en varias comunidades y demás, o en otros medios por ahí llegan a aparecer notas de juegos mexicanos. Y si llegan a conocer una, pues simplemente investiguen un poco más, chequen qué onda, denle la oportunidad de conocerlo. No tiene por qué gustarles, no tienen por qué apoyarlo, pero simplemente conózcanlo y, si es posible, den sus opiniones o den sus comentarios, al menos constructivos, no nada más pongan, qué chafa o qué chido, porque un qué chafa, un qué chido no sirve de nada. Traten de dar alguna opinión más allá, porque eso ayuda mucho a nosotros los desarrolladores a, primero, saber que el mundo nos está conociendo, o sea, al menos saben que existimos, y segundo, que las opiniones que nos puedan dar, siempre y cuando sean opiniones construidas, puede ser una opinión negativa o una opinión positiva, no importa, pero que tengan un argumento, nos va a ayudar a mejorar. Eso es un hecho. O sea, entonces, como primera recomendación es a los que les gusta jugar, los que les gusta ser gamers y todo eso, dense la oportunidad de ver qué hay afuera. Por ejemplo, puede ser que muchos ni siquiera lo sabían, a lo mejor por ahí uno que otro ubique el juego que se llama Kerbal Space Program. Ese juego está hecho en México, por ejemplo. O sea, el Kerbal Space Program 2, no. Pero el original, el 1, el Kerbal Space Program 1, fue hecho aquí en México, en la Ciudad de México, por un estudio que se llama Squad. Y los que están interesados por entrarle a esta onda del desarrollo de juegos, pues simplemente créanme que la industria es muy grande, es muy vasta y no nada más es para programadores, no nada más es para diseñadores o artistas. Hay lugar para todos. Entonces, muy seguramente pueden encontrar un lugar dentro de la industria, ya sea en la parte de desarrollo o en la parte de comercialización, pero de que lo pueden encontrar, lo pueden encontrar. Y también estén conscientes que la industria que la industria de los videojuegos forma parte de la industria de entretenimiento, y la industria de entretenimiento siempre va a ser una industria un poco volátil. O sea, habrá veces que va a estar chido, habrá veces que no va a estar chido, y entender que esa es la naturaleza. Entonces, no quiere decir que no vayan a poder hacer una carrera de esto, no quiere decir que no vayan a poder vivir de esto, o que no vayan a poder mantener una familia de esto, o incluso más, o sea, volverse millonarios, tal vez algunos lo logren. Simplemente entiendan y conozcan no solamente lo inmediato de hacer juegos es descargar un software, un engine y aprenderlo a usar y ya, no. O sea, hacer juegos de verdad implica muchísimas más cosas, y pues simplemente estén como listos para exigirse a sí mismos, porque la verdad es que hacer videojuegos, como bien decías al principio, no es un juego, es una profesión muy exigente, es muy gratificante. A mí en lo personal me encanta cuando hago algo y veo que la gente lo está disfrutando. Son de esas cosas que no tienen así, si no tienen precio, o sea, por mucha lana y lo que sea, ver que la gente se emociona cuando tú estás haciendo algo es chidísimo. Es como si fueras músico y de pronto ves que la gente empieza a tararear o empiezan a aplaudir o empiezan a ir al ritmo que tú estás marcando. Créanme que no hay experiencia más genial que eso. Entonces, cuando tú haces algo y ves que la gente reacciona chido, pues es así como, wow, quiero seguir en esto. Pero sí entiendan que es exigente, ¿no? Y hay de todo, o sea, y que hay oportunidad de todo. O sea, puede ser juegos AAA, puede ser juegos indies, juegos así casuales, lo que sea. Les digo, esta cosa es enorme y hay lugar para todos. Entonces, simplemente los que le quieran entrar a esto, vengan con una mentalidad autodidacta, porque no importa dónde estudien, no importa si es aquí en México o en el extranjero, no, a donde quiera que vayan, no les van a enseñar todo lo que necesitan. Ténganlo por hecho. Van a tener que aprender muchísimas cosas por su parte, con o sin escuela tradicional,
porque además la industria cambia y cambia, como es de tecnología, a cada ratito está actualizando y nosotros tenemos que estar todo el tiempo viendo qué es lo nuevo, qué sí sirve, qué ya no sirve. Entonces no podemos estar siempre dependiendo de que una escuela o un curso nos enseñe a hacer estas cosas. O sea, tenemos que aprenderlo a hacer solo. Entonces traigan una mentalidad autodidacta, traigan una mentalidad de que nadie jamás les va a enseñar todo lo que necesiten. Siempre van a tener que estar aprende y pues echarle ganas. Ahora sí que... Sí, como nos decías, ¿no? No, alguna vez, bueno, siempre en tus clases de modelado nos decías, no hay que aprender a usar el programa, o sea, sí hay que aprender a usar el programa, porque pues, con eso estás trabajando, pero es más importante saber cómo modelar o los principios de modelado, Sí, las bases. el software, ¿no? Porque el software puede cambiar de aquí a 1 año, ¿no? No sabemos. Puede ser muy volátil. Así es. Pero pues bueno, Phil, ¿en dónde, bueno, quieres dejar algún contacto donde la gente pueda... Pues los que me quieran contactar o conocer de mí pueden buscarme en Facebook. Tengo una página en Facebook que es Big Mini Geek. Entonces ahí me encontrarán. El que está ahí atrás Si no estoy ahí, de su cabeza. Está casi bien. Ahí busquen eso, Big Mini Geek. Y también tengo un grupo en Facebook que se llama Big Mini Mentor. Big Mini Geek es más como mi estudio, entonces ahí son cosas personales que publico de mis proyectos y demás. Y Big Mini Mentor es una comunidad que llevo ya muchos años, donde lo que estoy haciendo con ella es justamente informar y ayudar a mantener pues sí, informada a la gente y hacer comunidad de las cosas que están sucediendo en la industria de videojuegos, tanto dentro como fuera de México, ¿no? Básicamente. Sí, entonces, claro. el que quiera entrarle, simplemente ahí búsquenos en Facebook, Big Mini Geek o Big Mini Mentor, y pues ahí me van a encontrar. Todo el tiempo estoy ahí. Sí, Phil da muchas pláticas, o bueno, muchos, no sé cómo llamarlos, donde se pone a hablar sobre cosas de la industria, sobre cómo justamente monetizar un juego, como consideraciones que hay que tener cuando empiezas una empresa, ¿no? Bueno, yo ahí he visto varias, creo que son bastante interesantes, muy útiles, de nuevo, para quien le interese. Y pues bueno, como lo decía Phil hace rato, pues creo que de las mejores cosas que pueden hacer es dar retroalimentación, no solamente bueno, en videojuegos, sino ya me refiero a este proyecto en específico. De nuevo, me gusta leer los comentarios, si hay algún tema que les gustaría saber, pues háganmelo saber. También para ir buscando qué otras personas puedo contactar, para ir conociendo más sobre esto de los videojuegos, que es un mundo extremadamente amplio. Bien decía Phil, hay muchas áreas en las que uno se puede meter, entonces hay muchos temas todavía por cubrir. Y pues bueno, una vez más, muchas gracias Phil por tomarte el tiempo de estar aquí. No, a ti por la invitación. Gracias. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Detrás del Beat. Un saludo a todos.